Amén. Gracias al Señor. Como diría nuestra querida pastora que acaba de llegarnos la alabanza, hay victoria en la sangre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El título de la conferencia, ya el pastor Pedrachi nos ha introducido bastante en la ley, ¿verdad? La eterna salvación, ¿verdad? El Señor es bueno y hay dos cosas que yo he podido, bueno, el Señor nos ha ministrado a todos, ¿verdad? En este tiempo maravilloso que nos ha llegado, nos ha introducido en la ley. Pero necesito... fíjese que estamos en un tiempo muy maravilloso porque ya fue la Pascua, ¿cierto? Y ya vamos a la tercera semana. Fíjense que en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice que Jesús se le apareció a sus discípulos por 40 días. O sea que estamos dentro de ese tiempo, ¿verdad? Y vemos cómo nos visita a través de esta conferencia. Y yo creo que el Señor es muy intencional haber hecho en esta fecha. Amén. Entonces, nos vamos a ir a un poco a lo que es el expositor nos hablaba de la ley y que entendemos que nosotros, y ya nos quedó claro que nosotros no la vamos a cumplir de ninguna manera sino por la sangre de Cristo, que es lo que nos dijo en la mañana, ¿verdad? Así es que vamos a ir. El Señor, el pastor Daniel nos hablaba de todo lo que era la ley, que más que una promesa y más que una bendición, parecía más maldición que bendición. Así que vamos a ver unos textos ahí en Deuteronomio 28, en el 1.14 dice que las bendiciones de las que nos hablaba el pastor ayer, dice las bendiciones si las guardaron todos mis mandamientos, dice, habrá una promesa. Pero ayer nos decía acá que no sabía si era más maldición o más bendición. Más adelante en Deuteronomio, en el 28.15, dice que las maldiciones de la desobediencia. De ahí donde entramos en el ministerio de Cristo que vino a ser antes de podernos redimir, ¿verdad? Dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová para guardar sus mandamientos, sus estatutos que él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. Y eso es parte de la maldición de lo que nos habló ayer con el pastor. Después de ahí nos habló el Levítico, y ahí sigue la maldición. Levítico 21.17 dice: habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, por su generación que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan a su Dios, dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, dice ciego, cojo, mutilado, varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, jorobado, enano, que tenga luz en los ojos, que tenga sarna o empeine o inclusive dice testículo magullado. Eso era la ley. Y vemos que a lo largo de la Escritura, el Evangelio, en Mateo 5.17, nos deja muy claro algo y dice Jesús: no penséis que yo vine a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Tremendo, ¿no? Entonces, si leímos ahí, ¿qué es lo que era la ley? Lo que acabamos de leer. Levítico, Deuteronomio, todo lo que era maldición. ¿Y qué nos decía? ¿Quiénes son los profetas? Si partimos con los profetas, el primer profeta del que se nos habla mucho en el ministerio de Cristo es Isaías. Y lo primero que nos dice Isaías es que esta es la señal del Señor, dice. Isaías 7.14 dice: David concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamará, ¿saben? Emmanuel.
Dios con nosotros. Eso es lo primero que nos dice el profeta. Entonces, porque Jesús dice, yo no voy a derogar ni a anular ni la ley, menos a los profetas, porque los profetas hablaban de mí. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, y Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y antes de llegar a esa muerte de cruz, el Señor Jesucristo vino a hacer todo lo posible para que en su visión de Hijo de Dios se pudiera cumplir la ley. No nosotros no tenemos no teníamos ninguna de esas capacidades que nos dejó eso dicho nuestro querido pastor Herrera. Porque la ley, si bien es cierto, lo que hacía era acusar y condenar. Y fíjense que ahí el profeta Isaías en el capítulo 9:1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Si ustedes recuerdan, hay un texto en el que Jesús le dice y le da una indicación a sus discípulos y le dice, cuando yo resucite, me encontraré con ustedes en Galilea. Y yo me preguntaba, ¿por qué le habla de Galilea y no le habla de Jerusalén? Pero fíjense que hay un texto ahí que lo aclara, que está en el libro de Lucas, y dice que el Señor, después de haberle dado esas instrucciones a sus discípulos, y sus discípulos con la muerte de Cristo se les olvidó que su Señor, que su líder les había dicho que se iban a encontrar con él en Jerusalén, que no se iban a encontrar con él en Galilea. Y él les dice por qué, porque dice que vinieron los fariseos a decirle, vete de aquí porque no te busca para matarte. Y Jesús les dice ahí, mira, yo he venido a hacer todo lo que tengo que hacer todas las reparaciones de la ley, citándolo textualmente, pero lo que quiere decir, y le dice, pero yo les digo esto, que hasta que ellos no vengan y reconozcan que yo soy el Señor, yo no voy a volver a Jerusalén. Y ahí está la explicación por qué Él les dice, yo me voy a encontrar con ustedes en Galilea. Amén. Y fíjense que con respecto a, si volvemos al tema de la ley y los profetas, Isaías ahí en el capítulo 35, hablando del que ha de venir, dice en el 4-6, dice, decid al corazón pecado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Y después ayer justamente el pastor nos hablaba de Jeremías 31:31 y lo que le dice ahí que Él va a hacer un nuevo pacto, ¿verdad? Dice, ya se nos habló una vez, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, en Jeremías. ¿Y cuál fue el pecado, verdad? Lo vimos ahí, dice que en Deuteronomio 28 dice que estas peticiones supuestas se podrían convertir en maldición. Y habla de todo lo que más adelante en Deuteronomio 28 nos dice, Jehová te dirá, dice, por cuanto tú no cumpliste con esto que yo te dije, Él da esta maldición, dice, y Jehová te dirá, ¿con qué dice? Dice, con locura, con ceguera, con turbación de espíritu. Y el ministerio de Jesús
El Levítico 19:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y por cuanto ellos no cumplieron nada de lo que les habían hecho, ni esta promesa de la que nos hablaba mucho nuestro querido expositor, les caen todas estas maldiciones a esta nación, a este pueblo. Y fíjense que si vamos a los evangelios, en el evangelio de Lucas vamos a encontrar muchas de estas situaciones en las que Jesús vino al rescate de aquellos que tenían esta maldición. Era el único que tenía el poder y la autoridad de lo que dice ahí, de la eterna salvación y la redención. Vamos a ver, mire, por ejemplo, Lucas 19:1 dice: Jesús llegó a Jericó, allí había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos. Ahí es muy explícito en decir que él era muy bajito y que él no podía ver lo que estaba pasando ni ver a Jesús que venía entre medio de la multitud. Eso no quiere decir que él lo diga si era tan bajito que estaba en la categoría de la maldición. Podría haber sido enano. Y ellos estaban excluidos de la gloria, estaban excluidos de presentar el pan de acuerdo a lo que dice ahí en la palabra, en la ley. Sin embargo, porque era pequeño, dice ahí, Jesús miró hacia arriba, porque dice que ahí se subió un árbol, sicomoro, y desde ahí miraba hacia abajo. Y dice que Jesús lo miró hacia arriba y le dice: Zaqueo, baja, hoy me tengo que quedar en tu casa. Y todos comenzaron a murmurar. Decía: ¿y este que es el recaudador de impuestos viene acá? Pero eso era lo que Jesús tenía que hacer, porque si usted lo nota, ahí dice: tengo. Y la palabra nos dice que, por ejemplo, Juan 5:19 dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre también hace el Hijo igualmente. Ahí mismo en el libro de Juan 18:29, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Amén. Entonces significa que por eso dice: tengo. Yo vengo a hacer una justicia en ti porque tú estás excluido de lo que dice de acuerdo a lo que decía en la ley. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Hay otra cosa que decías ahí de acuerdo a la ley, que decía que no maldecirás al sordo ni delante del ciego pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Amén. Conocemos el caso de varios ciegos que aparecen en los textos, y aparece uno de los más conocidos, es el de Bartimeo, cuando dice que iba en la multitud y él le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor la alcanza y le dice, pero sus discípulos y la gente hacen de tropiezo, ¿verdad? Lo estorban en el camino y no lo dejan avanzar. Y es más, le hacen callar, dice la palabra, ¿cierto? Entonces dice: va y trae esa sanidad. Y fíjese que en el texto de Juan, en el capítulo 9, versículo 6, dice que hay otro ciego en el que va pasando, dice, y los discípulos le preguntan, dice: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero ya entendimos que los que habían pecado eran aquellos que no cumplieron la ley, ¿verdad? Y dice que los va a visitar ese pecado. Y el Señor viene haciendo esta misericordia y le dice: fíjense que ninguno, esto es para la gloria de Dios. Y dice que él escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le da una orden. Dice: ve, lávate en el estanque de Siloé. Entonces el ciego fue y regresó viendo. Amén. Dice también: no maldecirás al sordo.
Le trajeron un sordo y tartamudo. Le rogaron que pusiera las manos encima. A propósito de lo que me explicaban en la mañana de poner las manos encima de él, ¿verdad? Pero el Señor, mire qué hace. Dice, tomándole, aparte de la gente, metió sus dedos en sus orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando sus ojos al cielo, Jesús gimió y le dijo, Éfata, que significa sé abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos. Y después se desató la ligadura de la lengua y hablaba bien. Amén. Entendemos el ministerio, ¿verdad? Del Señor Jesucristo antes de la cruz. También dice por ahí, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y vemos un texto ahí en Lucas 7:39, donde traen a esta mujer, ¿cierto? La que el Señor, entra esta mujer a un lugar donde él estaba, a un aposento, y dice, si realmente este fuera profeta, sabría quién es esta. ¿Se da cuenta? Como el hombre en su naturaleza refleja como un espejo lo que no quiere de sí mismo y acusa al otro. Sabemos que el acusador es otro, ¿no? ¿Amén? Mire, hay otra maldición en la que dice, no tentarás contra la vida de tu prójimo. Esa es una ordenanza. En Juan 8:3 dice que los escribas y fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Amén? Y ellos acusándola, ¿qué tenemos que hacer? La tenemos que lapidar porque la ley dice que eso es lo que hay que hacer, es un texto conocido. Pero fíjese que justamente a propósito de la ley, Deuteronomios 28:30 dice como maldición, porque no hiciste lo que Jehová te pidió. Mira lo que dice ahí. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Eso es una maldición. ¿Se da cuenta? Y el texto dice que Jesucristo estaba en el suelo escribiendo, ¿verdad? Todos lo conocemos. Dice que estaba escribiendo mientras ellos le traían todos los argumentos de acusación que la ley es la que condena, ¿verdad? La ley es la que mata. Y dice que este libro de pecado que arroja la primera piedra. Pero en el contexto de la ley, entonces habían estado todos bajo la maldición de la ley, ¿verdad? Estaban todos bajo ese juicio de la ley. Y esto, de acuerdo a lo que les dice Jesús, es que este libro de pecado, y de repente los ven y no hay ninguno. Entonces él dice, ni yo, ¿dónde está lo que está pasando? Ni yo te condeno. Pero ayer teníamos y escuchábamos que el Señor decía en el Sinaí fueron escritas todas, se fueron escritas las tablas, las piedras, después fueron vueltas a escribir, pero dice que el dedo de Dios escribió. Y en la presencia de Jesucristo y del Espíritu Santo en este momento, es el dedo de Dios que está escribiendo. Y dice, vete que ni yo te condeno. Amén. Y el Señor sigue avanzando en este ministerio que vino a hacer Él. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con él. En Mateo 9:9 dice que Jesús vio a un hombre sentado en el banco de los tributos públicos y le dice, sígueme. ¿Ustedes saben quién es, verdad? Mateo estaba sentado en el banco de los tributos, así como fue a la casa de este enano o de del jefe, ¿verdad? También podríamos decir, y todos muy podrían haber comentado ahí, chica, Mateo estaba sentado en el tributo, no pagaba impuestos, trabaja con los romanos. ¿Cierto? ¿Lo ven? Miren, hay otro caso ahí en Lucas 4:17 donde dice que Jesús, cuando dice que desarrolla el texto de Isaías, a propósito que hablamos del profeta, en el capítulo 61, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me he ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Todo esto que estaban destituidos, todo esto de lo que estamos hablando, todo esto que llevó sanidad, todo esto de lo que después le manda testimonio a decir a Juan, caen ahí, en la buena noticia a los pobres. Y fíjense que todos ahí en las sinagogas se ofendieron porque no hablaba del día de la venganza. Porque Jesucristo no es una venganza, Jesucristo es nuestra redención, ¿verdad? Amén. Pero no lo entendían en ese momento. Podemos seguir hablando del ministerio de Jesús a lo largo de los evangelios. Tenemos el caso de Lucas 9:51. Dice que 2 discípulos de Jesús entraron en una aldea de los samaritanos y por cuanto no les recibieron a Jacobo y a Juan, dice que le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Isaías y los consuma? Y Jesús le respondió: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Amén? ¿Amén? Entonces es fácil irse contra quien enoja, nuble nuestro pensamiento y haga que caigamos en juicios, como todo esto que estamos viendo ahí a lo largo de la Escritura. Hay otra situación en la que los discípulos vienen y traen ante el Señor a estas personas, pero más que eso hay una situación en la que Isaías también, un texto en Isaías donde dice que Él traerá consuelo al enlutado. Amén. Isaías 61, está en Isaías 61. Y hay varias situaciones en las que Él trae consuelo. Fíjese que iban entrando a la ciudad de Naín. Conocemos el texto, ¿verdad? Donde dice que ve que viene una viuda llevando a su hijo que venía muerto. Y dice que él se conmueve de la situación y se acerca y le dice a la madre: no llores. Y le dice: a ti te digo, joven, levántate. Y lo resucitará. ¿Amén? Y no es el único resucitado en los evangelios. Sabemos que Él también resucitó a Lázaro. También sabemos que resucita a la hija del principal, ¿verdad? Conocemos esos textos, ¿verdad? Entonces viene Juan Bautista cuando está preso y le manda a preguntar, podemos encontrarlo en Lucas 7:19, donde hasta él está turbado por la situación en la que está pasando, y Juan manda a sus discípulos a preguntar y dice: ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Y dice que en ese momento Jesús, en esa hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y continúa diciendo: y Jesús respondió: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Amén? ¿Y qué es lo que está haciendo precisamente ahí nuestro Señor Jesucristo? Está citando a Isaías 55. Y Él está haciendo cumplir ese ministerio. El ministerio que era hasta ese momento de no abrogar la ley, pero sí hacerla cumplir. Y de venir y traer la buena nueva, como dice Isaías, de traer la buena nueva a los pobres. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Amén. Gloria al Señor por eso. Y fíjese que después hay textos por ejemplo, ahí en Apocalipsis, donde vemos
Amén. Qué tremendo saber lo que el Señor en su justa, como dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y Él nos trae esas promesas. Y hay algo hermoso que yo dejé guardado en Apocalipsis 3, a propósito del pastor de la mañana nos hablaba de Apocalipsis 4, pero yo tengo algo aquí en Apocalipsis 3 de una promesa, donde nos dice Apocalipsis 3, versículo 10, dice: por cuanto he guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Qué hermoso el Señor como nos invita, y más que nada, ese es el nuevo pacto del que nos hablaba el pastor ayer y que nos hablaba ahora, Jesucristo. Es un nuevo pacto. Pero además de ese nuevo pacto, Él vino a cumplir en su ministerio esta palabra y esta promesa. Y justamente allí en el libro que en la mañana nos citaba Hebreo, el expositor, y yo tenía justamente una anotación en Hebreos con respecto a que nos dice que aquí está. Y yo le puse, esto es muy importante. Déjenme que era 10:10, pero había que leer un texto. El sacrificio de Cristo y el pecado. Dice, porque la ley, yo lo hablaba el pastor en la mañana, la figura de la ley, dice, Hebreos 9:23, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuera purificada así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, por nosotros, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre génese. De otra manera no hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de él medio el pecado, es decir, lo que acabamos de ver, la ley. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así, también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ni la imagen misma de las cosas, nunca puede ser por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Amén. En esa voluntad dice la palabra, pueden seguir leyendo ahí para no leer todo el texto, pero el versículo principal, después de hacer esa introducción, dice que en esa voluntad, en esta que ha hecho Cristo, este sacrificio que ha hecho por todos, dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo
hecha una vez y para siempre. Y como decía el expositor, cuando terminaba su exposición decía, somos redimidos, somos santificados en la sangre de Cristo. Pero por la buena, agradable y perfecta del Padre, la voluntad del Padre, porque como ya lo vimos, dice que Cristo no hace nada que no haya dicho en el cielo por el Padre. Como nos mostraba en la mañana, que la voluntad del cielo, del tabernáculo, como todas las cosas, como la oración que le enseña a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos, pero dice que sea tu voluntad, que es la que se hace en el cielo, esa voluntad que es perfecta, que es buena, agradable y perfecta, que se haga acá en la tierra. Y esa es la voluntad que vino a hacer Cristo con nosotros. Y en esa voluntad que estaba en el sentimiento, en el espíritu y en el amor del Padre hacia su creación, es que dice que en esa voluntad somos santificados. Guardemos eso, que es muy importante y que no se nos olvide que con